Ya se quiere ir, vamos a terminar aquí. ¿Mande? Ya es la última clase de vacaciones, profe. ¿Esta es la última clase? Así es. ¿De veras? Bueno, al menos mía, ¿verdad? Pero no sé los demás, pero sí. A ver, de los demás, Elisandra. ¿Es la última? Sí, también. Cisneros es la última. Ya van a decir todos que sí, ¿eh? Ya se pusieron de acuerdo. Sí. Valeria. Ay, no, profe, a mí sí me falta todavía hasta las 5. Híjole. Nancy, ¿es la última clase? Sí, profe, esta es mi última clase. Brian. Aline. No, profe, a mí todavía me queda hasta las 5. Andrea. Hasta las 5. Igual, profe, hasta las 5. Valeria Punzó. Hasta las 5, ¿verdad, Valeria? No, esta es mi última. Samantha, esa ya se fue de vacaciones, Samantha. Valeria Punzón. ¿Tú también hasta las 5, Valeria, me dijiste? No, ahorita esta es mi última. Ah, bueno. Vamos a ver, sí estoy compartiendo, ¿verdad? Sí. Bueno, ayer veíamos que el flujo era laminar. ¿Cuándo era laminar? ¿Te acuerdas, Valeria Punzón? ¿O no? Vale. Sí, profe. Sí. A ver, dime. ¿De qué te da risa? Que acabo de llegar y me está preguntando a mí. Bueno, pues es que necesitas llegar a tiempo, ¿no? ¿Cuál es cuándo es laminar? Vale, Valeria, por favor. Aquí lo tienes, mira. Pues puede ser cuando es, tiene una dirección y no es, ahora sí que no está disperso. Exacto. Suave, por así decirlo. Sí, fíjate, las flechitas se mueven en láminas perfectamente, ¿verdad? Perfectamente, una sobre la otra. Caso de la miel de colmena líquida, ¿verdad? Líquida, porque pueden pensar que ya está, ¿cómo se llama? Solidificada y ahí no. Entonces, el caso contrario, ¿cómo se llamaría, Morón? El caso contrario, ¿cuál sería, Morón? ¿Ya se fue Morón? No, es que no podía prender mi audio, profe. ¿El turbulento? Ajá, ¿y cuál sería ese? ¿Cuándo se presenta el turbulento? Lo puedes leer aquí. Sí, consiste en un conjunto de torbellinos de diferentes tamaños que coexisten en la corriente del fluido. O sea, que tienen como movimientos diferentes, ¿no? Como... Aleatorios. Ajá, aleatorios. Desordenados. Sí. A lo mejor hay unos pequeños y otros grandes, lo que dice aquí, ¿no? Y luego se rompen los grandes entre los más pequeños y eso hay una revolución. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, eso es nada más la naturaleza de la turbulencia conforme al número de reinos, para irlos distinguiendo, ¿no? Y luego fíjense bien aquí. Veíamos ayer esta parte, ¿no? ¿Sí se acuerdan o no? ¿Qué denotaba esta partecita? ¿Se acuerdan?
Si me saben decir, nos vamos en 1 hora. Si no, nos vamos a quedar las 2 horas y media. ¿Qué era esto? Veía la capa límite, cómo era la diferencia de velocidad dentro de la capa y fuera de la capa límite. Eso es todo. Y fuera de la capa límite, ¿cómo es? La velocidad es constante. Muy bien. Y entonces, ¿cómo va a ser la velocidad en la interfase? Va No a ser constante. 0. Ah, De 0. Ah, muy bien. Así, ayúdense. Y en el otro caso acá, en el segundo, ¿qué tengo? ¿Cambió? ¿Por qué cambió? Porque tengo una delta T pasiva. Y si es una delta T pasiva, pues siempre va a ser velocidad igual a 0, ¿no? En la interfase aquí. Fíjense cómo la curva, si están viendo, esta es así, como que es uniforme, ¿no? Así la variación. Y aquí no, aquí es hasta aquí una, y luego como que sube, y aquí sube más otra vez. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pues debemos de hacer esa diferencia. A ver, ahí dice, lea alguien esta parte, el punto número 1, por favor, y me lo explica. Sale. Y aquí era. ¿No quiere nadie? ¡Qué barbaridad! Es que primero lo estoy leyendo para analizarlo y luego podérselo explicar, espérenme. Ahí léelo y sobre ese explicas, Karina. Haces el análisis. Si quieres leerlo lentamente, le piensas tantito y lo explicas qué fue lo que entendiste. Como una lectura de comprensión, ¿no? Es que ya lo leí, pero no logro como interpretarlo. A ver, fíjense, le voy a regresar nada más. Fíjense, dice, en las curvas se observa que la pendiente varía rápidamente junto a la lámina y que la velocidad tiende asintóticamente hacia la velocidad de la masa global del fluido. A ver. En las curvas se obtiene o se ve la pendiente, ¿no? ¿Sí o no? ¿Dónde es la pendiente mayor? Por aquí, ¿no? ¿Sí o no? Casi que Aquí la... Sí. Y Arriba. entonces, en la medida en que me voy alejando, ¿qué dice? A ver, la voy a poner aquí. ¿Cuál es la velocidad de la masa global? O si tú te ubicas aquí, fuera de aquí, de la capa límite, pues prácticamente va a ser aquí constante, ¿no? Pero no sería el caso de mira. Aquí no es, va variando, ¿no? Sí. Entonces aquí tendrías Sí. que integrar para llegar a todo eso. Es nada más, fíjense bien. Todo esto es la teoría que necesitamos saber para cuando veamos las fórmulas que no son complicadas, podamos entender qué es lo que está pasando. Si nos dicen dentro de la capa límite, ¿qué te vas a imaginar? Pues que estás dentro de esta línea para acá, ¿no? Que esa capa límite es pequeña comparada con todo lo demás, con esto de aquí para acá, ¿sí? Y que aquí, ¿verdad? Aquí fuera de la capa límite, la velocidad es constante, por consiguiente, el número de Reynolds, que nomás tienes que acordarte, nomás ahí vamos a verlo puntualmente, que el número de Reynolds, ¿verdad? La velocidad, para sacar el número de Reynolds debe ser una constante, y si no es una constante, tendríamos que integrar la función para sacar una velocidad promedio y poder determinar el número de Reynolds, y de ahí ver si es laminar o es turbulento. Todo ese relajo es con un solo número, no se preocupen por más, ¿no? Lo que sí necesito es que a esta teoría, pues sepan cuando les digo la capa límite está completamente desarrollado. ¿A qué se refiere? Cari, si tú quieres contestar, si puedes. Karina, ¿a qué se refiere cuando la capa límite es completamente desarrollada? O Elisandra, por favor, completen, ayúdense ustedes. No, ¿verdad? Ok. Entonces les vuelvo a tomar. ¿Dónde se desarrolla la capa límite, Elisandra?
fíjense bien aquí. ¿Qué dice aquí en esta flechita? ¿No puede ser como que la podemos dividir en una parte interna y externa? ¿Qué es para ti la parte interna y externa, Elisandra? Ya la hice un poquito más grande, a ver si se puede, ustedes la pueden apreciar. La diapositiva, a ver, un poquito más grande, ahí. Fíjense bien, aquí dice capa límite. Si me ubico un poquito más atrás, ¿cuál sería la capa límite? La voy a poner aquí déjenme poner aquí. Capa límite donde está T es igual a T1. No, sería esta, mira, aquí ya la puse con rojo. La capa límite es esta, mira, si aquí golpea el aire, esto se va a desarrollar sobre la placa que es, esta se supone que es maciza. Si tú sacas la mano en el carro y la pones en dirección paralela a la velocidad, tu mano, vamos a decir si esto es tu mano, al chocar el aire aquí, se va a desarrollar aquí una capa límite y acá otra. ¿Estamos de acuerdo? Alrededor de tu mano. Sí, Ok, si nada más analizamos la parte superior, nosotros tendríamos lo que les dibujé allí con rojo, ¿no? ¿Sí o no? Esta parte. Si esta la despreciamos, lo que va a pasar acá, si eso no lo tomamos en cuenta, solamente se desarrolla ahí. Entonces, dentro de la capa límite es lo que puedo analizar. Dentro de la capa límite, la velocidad, ¿cuánto es? No puedo decir que es 0. Aquí sí es 0. Pero aquí, ¿y cómo es? Es variable, ¿cierto o no? Sí. Entonces, si yo quiero sacar el Reynolds, ¿se acuerdan que ayer era Reynolds es igual a Rho B por D sobre mu? Y si yo les digo la velocidad es de 5 metros sobre segundo, y yo no pongo que es, fíjense bien, y yo no pongo que el flujo es completamente desarrollado, quiere decir que yo debo de contemplar esta parte, ¿o no? ¿Sí me entienden o no? Cisneros, Brian, Elisandra. No. A ver, vamos a ver de otra profe, manera. yo tengo una pregunta. Sí, dime. Por ejemplo, si el flujo está completamente desarrollado, entonces no hay capa límite. La desprecio, sí, sí. Eso sería. O sea, quiere decir, sí hay, físicamente sí hay, pero yo estoy suponiendo que no la voy a considerar para poder tomar la velocidad del fluido como una constante. ¿Sí me entendiste? ¿O no? Sí, ya lo entendí. Ajá. ¿Los demás entendieron? Karina, Sí, ya también. Sí, profe. ¿sí? Sí, ahora sí ya. O sea, siempre que yo ponga esto aquí, ¿yo qué estoy suponiendo, dicho de otra forma? Que la velocidad es constante. Y si supongo que la velocidad es constante, estoy fuera de la capa límite. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿O no? A ver, fíjense bien. Yo tengo una placa aquí, por exagerar, para poderlo explicar. Lo que pasa abajo no lo voy a tomar en cuenta, sino simplemente aquí hay aire que va a chocar en esa placa y estas van a chocar aquí. ¿Y qué se va a desarrollar aquí? Una capa límite. La teoría de la capa límite me dice que aquí debe haber una longitud
determinada, ¿sí? ¿En donde qué? En donde la velocidad del fluido no es una constante. ¿En dónde? Aquí. Pero si estoy ya fuera de aquí, esto ya se mantiene así. Y si se mantiene así, ¿cómo es la velocidad? Constante. ¿Cómo es? Es una constante. Entonces, si de alguna manera yo digo que la capa límite está completamente desarrollada, no estoy tomando en cuenta eso que puse allí con azul, sino estoy tomando en cuenta a partir de esa línea roja hacia acá. Entonces, allí puedo calcular el Reynolds como rho B D sobre mu. Y puedo considerar que B es una constante. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿O no? Profe, Sí. yo no veo las líneas que puso ahorita. Yo tampoco, ninguna líneas azules. ¿Cómo que no? Yo tampoco, A ver, profe. entonces, pues no las ven porque no estoy compartiendo, creo. A ver. Pero no me dicen nada, ¿verdad? A ver. Es que sí se veía la pantalla, pero como que se quedó A ver, congelada. ahí. Ya se, bueno, entonces les vuelvo a retomar esta parte. Ah, ya sí. Sí, por favor. A ver, espérame tantito. Es que me cambié a la pizarra y no dejé de compartir lo que estaba compartiendo, ¿no? Les decía, esto lo voy a exagerar. Entonces, estas flechitas van a chocar aquí y se va a desarrollar aquí una capa límite hasta una determinada longitud, de aquí a aquí, L. Fuera de aquí, es decir, para acá, la capa límite es no considerada. ¿Y cómo es la velocidad? Es una constante fuera de aquí, es decir, de aquí a aquí, B es una función de X y de Y. Pero aquí no. Aquí ya es una constante. Entonces, en ese rubro, yo puedo considerar una B constante. Y aquí le pongo, si yo pongo la velocidad es de 20 metros sobre segundo, y me dicen calcular el Reynolds, y conozco todo, conozco la densidad, conozco el diámetro, o conozco la longitud, en este caso que es una placa, y conozco mu. Ese 20, ¿qué significa o qué implica o qué impone para yo poder calcular el Reynolds? Impone que yo esté de aquí a acá calculando el número de Reynolds. Es decir, que la capa límite sea completamente desarrollada para poder calcular el número de Reynolds. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿O no? Sí, profe. Ok. Entonces me voy a regresar a donde estábamos antes. Déjenme ver. Era aquí. ¿Sí? Entonces todo eso para explicar esa parte, ¿no? Que ahí estaban tratando ustedes de realizar, ¿no? Ok. Dice, ¿qué significan las líneas punteadas, Brian? ¿Puedes leer esto, Brian, por favor? No está Brian. Cassandra, porfa. Sí, dice, la línea punteada está trazada de forma que las variaciones de velocidad están confinadas entre esta línea y la correspondiente a la lámina. Como la variación es asintótica, se puede suponer que pasa por los puntos cuya velocidad es al menos el 99% de la velocidad global. Se refiere a en dónde va a ser 99% en todo esto, ¿no? Ajá. ¿Sí? O en todo esto. ¿Sí?
Ok. Si quieres tú misma, porfa. Ahí mismo. Ayúdame. Sí, flujo en la capa límite. Esta línea divide la masa de fluido en dos partes, una en la que la velocidad es constante y otra en la que varía desde cero hasta la velocidad global, o dicho de otro modo, una zona donde se deja notar el efecto de la pared sólida y otra en que no. ¿Les Sí se digo? entiende, ya lo explicamos eso, ¿no? ¿Se entiende esa parte, Sí, Cassandra? ¿Sí? Sí, Fidela, profe. ¿estás ahí, Samantha? sí, profe. ¿Puedes seguir leyendo, por favor? Dice, la formación y comportamiento de la capa límite es importante no solo en el flujo de fluidos, sino también en los procesos de transferencia de calor y de materia. ¿En dónde lo vamos a ocupar, Fidelia? ¿Fenómenos qué? Abajo, ¿qué te puse? Ay, profe, no alcanza de... A ver, espérame tantito. Es que tiene un color medio feo. Ahorita te lo voy a poner aquí con amarillo. A ver, vamos a poner un color que sí se vea. No, en fenómenos 2. Ajá. Todo eso lo vamos a ocupar en fenómenos 2. No es meternos en ecuaciones complicadas, ¿verdad? Pero sí a razonamientos que sí nos deben de llevar a comprender qué es lo que está pasando. ¿Estamos de acuerdo? A ver, ¿quién más me ayuda? Leslie, ¿estás ahí, Leslie? Sí, profe. ¿Me Dice, puedes ayudar ahí al primer punto, si eres tan amable? sí, claro. La velocidad del fluido en la interfase sólido-fluido es cero y las velocidades junto a la superficie del sólido son necesariamente pequeñas. Por lo tanto, el flujo en la parte de la capa límite que está muy próxima a la superficie ha de ser laminar. Sí se entiende por qué. Continúo. Espérame tantito, hay que analizar. Fíjense bien, la interfase sólido-fluido dice, las velocidades son cero o muy pequeñas. Y si son muy pequeñas, ahí el flujo es laminar. Fíjate bien. Voy a regresar, creo que son 2 diapositivas atrás. Aquí. ¿Te acuerdas qué decía? Lo que leíste. ¿En la interfase qué? Sólido, líquido. O sea, ¿ahí qué decía? Las velocidades son. Que las velocidades muy pequeñas. ¿En dónde? ¿A qué me estoy cercanas a refiriendo? cero. Ajá. ¿A qué se está refiriendo? Aquí, ¿cierto o no? Aquí. Sí. Y dice que en las proximidades cerca de ahí, el fluido es laminar. Si pega aquí, o sea, aquí a lo mejor se podrían producir ciertas turbulencias aquí, pero bien juntas, aquí va a haber algunas de estas flechitas, por así decirlo, bien pequeñitas que van a irse pegadas aquí. Y eso lo podemos ver si otra vez en el papel, ¿no? En el papel aquel que poníamos ahí en una pila y le imprimíamos una fuerza F. Lo que se viene aquí, las laminillas que se vienen pegadas ahí, o sea, el agua, las moléculas que están adheridas al papel cuando yo tiro de él, ¿se van a venir adheridas o no? Sí. Al papel. Y se van a ir... Ajá, ándale, exactamente. Muy bien. Eso es lo que dice esa oración ahí, ¿no? Siguiente punto, si quieres. Sí. A distancias mayores, la velocidad del fluido puede ser muy elevada, aunque menor que la del fluido no distorsionado, pudiéndose alcanzar el régimen turbulento. Ajá, Así ¿en dónde? pues, una capa... Así, sí. Síguele. Sí, así pues, ¿Sí? en una capa límite consta de
una subcapa viscosa o laminar, una posible capa de transición y una posible capa turbulenta. Entonces puede ser que aquí yo tenga laminar todo y aquí, de hecho, lo que decíamos ayer del experimento de Reynolds lo representa así, ¿verdad? Y luego aquí completamente así, un relajo aquí, ¿no? Aquí, así. Entonces esta es la laminar, esta es la de transición, laminar, transición, y esta es de turbulento, ¿sí? Sí. Ahí está. ¿Podrías explicar eso, si quieres? Con lo que dice ahí arriba, por favor. Si quieres En leerlo. En algunos casos la capa límite puede ser eternamente laminar, pero en la mayoría de los casos de interés en general es en parte laminar y en parte turbulenta. La aparición de la turbulencia en la capa límite se caracteriza por un incremento brusco del espesor de la misma. Pues la imagen está exactamente lo que nos explicó arriba, ¿no? Están coexistiendo pues ambas capas que nos interesan analizar, que sería la laminar y la turbulenta. Ajá, ahí es sin considerar la de transición, ¿sí me estoy dando a entender? Sí. Podría ser que el análisis a ti te interese nada más o es laminar o es turbulento, pero también podría darse que o es laminar o es turbulento o es de transición. Para eso tenemos valores. Aquí lo único que necesitamos ver es que hay una subcapa viscosa, es que fuera de esta línea aquí es turbulenta cuando yo considero nada más dos, o es el flujo laminar o es el flujo turbulento. Y que no se me olvide que hay uno de transición, podría ser este de transición, por así decirlo, y lo demás turbulento, ¿no? Y que para eso hay valores abajo de los cuales es laminar, arriba de los cuales es turbulento, cuando yo tome en cuenta únicamente esta gráfica que está contemplando aquí. Pero en algunos otros podría ser que sea de transición. Entonces, para cada zona va a haber una ecuación, no en esta materia específicamente, sino también en fenómenos de transporte y en transferencia de masa también. ¿Estamos de acuerdo? Sí. A ver, ¿quién más estará por ahí que nos ayude? Andrea, ¿estás por ahí? ¿Me puedes ayudar, Andrea? ¿O te está... Sí, profe. Ayúdame, por favor, ¿sí? Sí, permítame. Aquí. En los ejemplos anteriores, después que el fluido abandona la lámina sólida, persisten las capas y los gradientes de velocidad, pero por poco tiempo. ¿Les digo? Y si quieres, hasta donde puedas explicar un poquito qué es lo que está pasando, ¿no? Ok. Enseguida las capas límites de ambos lados se entremezclan y desaparecen, y de nuevo el fluido se mueve con velocidad uniforme. En cambio, si la lámina se gira de modo que forme un ángulo recto con la dirección del fluido, cuando el fluido la abandona, su cantidad de movimiento le impide adaptarse al borde y se separa de la misma. Detrás de la lámina hay una zona de calma con fluido muy helado, grandes torbellinos llamados vórtices. Deja ver, a lo mejor aquí aquí está, ¿no? A ver, vamos a tratar de explicar eso que tú dijiste. El primer punto, ¿cuál era? Que nos decía que aquí todo estaba en pequeñas laminillas sin problema, ¿no? Y había a lo mejor un choque aquí de las laminillas, pero que no dejaban de ser lineales o vamos a decir, de guardar más o menos la misma dirección. Pero que por el contrario, si teníamos aquí, ¿verdad? Vamos a decir, un flujo de aire aquí y aquí un obstáculo que iban a chocar y estos iban a venir uniformemente aquí y luego se iba a bajar así. Esta raya, ¿no? Sí, espérame tantito. ¿Se debe de ver, no? A ver,
Si aquí, a ver si ahora sí, es que esa parte, déjame ponerle rojo ahora. A ver, ¿ahora sí se ve? ya se ve. Ok, Sí, profe. aquí tenemos esas líneas rojas, fíjense, la flechita acá está, la dirección. Si aquí teníamos vamos a decir, una obstrucción pequeña, pues esa obstrucción, como que ese fluido, pues nada más rodea la obstrucción y se sigue así, uniformemente. Esa era la parte que me estaba indicando ahí. Si por el contrario, aquí cambia la dirección, fíjese bien. Si aquí tenemos vamos a decir, obstrucción de esta manera, así, en forma de corazón, pues entonces vamos a tener las líneas de corriente aquí y se van a venir por toda la orilla aquí y aquí van a bajar y se van a ir otra vez así. Pero de una manera uniforme así, hasta, fíjense bien, aquí se van hasta arriba y no hay, aquí sí hay turbulencia. O bien hay un cambio que no es igual a este otro, ¿no? Cuando hablo de líneas de corriente, ¿sí se pueden ustedes imaginar qué son o no? O estoy hablando así sin que ustedes puedan imaginarse a qué me estoy refiriendo. Porque es la primera vez que la escuchan, ¿no? Yo me imagino, así como dice el texto, que la lámina se pone, pues, por ejemplo, en una corriente de agua, en forma vertical. Sí. Entonces, según lo que yo veo en la imagen, la turbulencia no se crea al chocar con la lámina. Se genera la turbulencia y después vuelve a causarse de forma laminar. Aquí se genera la turbulencia y luego se viene aquí. Aquí vas a encontrar como pequeños remolinos así, aquí en el vértice, en este vértice, y acá igual. Entonces vas a encontrar, por ejemplo, si aquí tengo yo, esto lo vas a hacer así, y aquí como que se va a generar y otra vez así. Aquí y como que se va a generar una turbulencia aquí y otra vez aquí. Y así sucesivamente, ¿no? Aquí menos turbulencia, pero otra vez así. Aquí menos turbulencia y se va a generar más turbulencia en aquellas laminillas, ¿verdad? O aquellos pequeños, ¿verdad? Hilos que choquen con la superficie y ahí se va a formar turbulencia, ¿no? Y luego se van a ir igual así. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Muy Sí, bien. profe. Sí, profe. A ver, ahora quién me ayuda. Christopher, ¿estás por ahí? Lalo Magaña. Christopher. Perdón, voy entrando. Entonces espérame, no te preocupes, espera. No te preocupes. Lalo Magaña, ¿ya llegaste? Sí, profe, aquí estoy. A ver, ¿me puedes ayudar ahí, Lalo, por favor, con la primera? Esta separación de la capa límite tiene lugar siempre que la variación de velocidad de flujo en magnitud o dirección sea demasiado grande para que el fluido pueda adherirse al sólido. ¿Qué es lo que está pasando ahí aquí donde lo que les indiqué, donde estaba dándose la turbulencia, sí o no? Eso es lo que pasa ahí. Profe, Mande. disculpe, un ejemplo de eso podría ser un barco en el mar, o sea, genera una turbulencia, pero ya después el fluido sigue en una misma dirección. Sí. Sin ver la estela que va dando vueltas o que impulsa el barco, ¿sí me entiendes? Pero el barco corta el agua y que tú, ahí donde corta, ¿qué vas a poner? Nada más las laminillas, ¿no? Que se van dando uniformemente. Y en la estela o en el reguilete, como le quieras llamar, pues ahí sí hay turbulencia, ¿cierto o no? Porque va impulsando el barco. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí, profe. Segundo punto. ¿Quién me ayuda? ¿Ya te pregunté, Leslie? Sí, profe, si quieres sigo leyendo. Sí, porfa. Esto sucede cuando hay una expansión o contracción bruscas en una conducción, un cambio de dirección brusco o una obstrucción que tiene que rodear el fluido. Ese fue lo, pues, una esfera, ¿no? ¿Qué pasa si tú metes una esfera o una pelota al agua?
Así, la impulsas al agua, le pones una presión y la tratas de sumir. Y luego la sueltas. Pues Se va. existe una resistencia que lanza hacia arriba. Eso es como más difícil de observar, pero si tienes un balín o vamos a decir, imagínense una piedra redonda y la dejas ir ahí en una piscina, ¿no? En una alberca. La sueltas. ¿Qué se formaría alrededor de esa piedra redonda? Esférica. Va a crear ondas Ajá. y por lo tanto va a generar una turbulencia. Ajá. Sí, ese sería un ejemplo. Muy bien. Debido a las grandes pérdidas de energía, se tiende a minimizar en lo posible esta formación de estelas, ¿sí? Estelas. A veces, en transmisión de calor, ojo aquí también, aquí vuelve otra vez, transmisión de calor, no me voy a salvar en fenómenos 2, y mezcla de fluidos, puede ser aconsejable a favorecerlas, es decir, que se den. ¿Estamos de acuerdo? Que se den esas turbulencias. Bueno, entonces esa sería, aquí no vamos, porque vamos a ver ejercicios, pero ya cuando veamos puntualmente el cálculo del número de Reynolds. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces déjenme ver ahora esta parte que sigue. Ya dejé de compartir, ¿verdad? Sí. Todos hemos visto de alguna manera cómo se calcula la presión absoluta, ¿no? ¿O no? ¿Algo vieron ya ustedes en qué? ¿En balances? ¿O en qué materia no lo han visto? ¿O sí? En termo. En termo. En termo. Ok, muy bien. Entonces, ¿cómo se calcula la presión absoluta? Aquí está. Aquí se los estoy indicando. ¿No? ¿Cómo se calcula? La presión manométrica más la atmosférica. Presión atmosférica. ¿Cuál es la presión manométrica? Morón, tú misma. Ay, se me cortó poquito, profe, no escuché, pero ¿Cómo se calcula la presión manométrica? pues nada más sería el contrario, ¿no? La absoluta menos la atmosférica. Ese es viendo la fórmula, pero ¿cómo las distingo yo entre presión manométrica y presión atmosférica y presión absoluta? Me refiero a esta nada más. Sí, la manométrica es la que se mide como solo del fluido, ¿no? Sí, pero esta es a través de un aparato. Ajá, del manómetro. Exacto. La atmosférica esa se da por sí misma. Entonces, si yo sumo la presión absoluta, la presión atmosférica más la manométrica, me da la presión absoluta. ¿Estamos de acuerdo? Eso es para recordar nada más. Y acá tenemos una tablita. ¿Y qué me indica esa tablita si la observamos? Déjenme hacerla más pequeña para que ustedes observen esa parte. ¿Cuál es la diferencia entre la que tengo estas dos, que están a su izquierda, y esta que está a su derecha? Aquí dice, mira, o miren, comparación entre las presiones absoluta y manométrica. ¿Sí? ¿Quién me puede explicar la primera, la A? Viéndola, ustedes ya tienen la noción, ya la vieron en termo. Ponce González, María. ¿Estás ahí, Ponce? Aquí estoy. ¿Podrías explicar o intentar explicar esa parte, porfa?
A lo mejor dice algo, algún detalle más. No, pues es todo, ¿no? Aquí lo tienes, mira. Una me explica. ¿Sí lo alcanzas a ver o no? Sí, profe. Una se refiere a la presión absoluta. ¿Cuál es la presión absoluta? O una se refiere a la presión manométrica. Una puede ver presión al vacío. Esta es una línea. Presión al vacío, ¿qué significa? ¿Alguien que le ayude, por favor? Alessandra. ¿No es ¿No? con referencia al cero absoluto? Sí. Entonces, cuando yo tengo una presión a vacío, ¿qué debo de entender, Alessandra? Que la presión absoluta es cero. ¿Sí? Entonces, eso es muy necesario, ¿no? Porque ustedes manejan mucha presión al vacío, ¿no? Muchas veces se presiona al vacío, ¿no? Por ejemplo, para que... Se me olvidó cómo se llaman los cacahuates, esos que están embolsados, en donde están todos a presión, están al vacío y que cuando lo destapas la bolsita están muy, muy crujientes. Esos están envasados al vacío. La leche también igual, ¿no? Y luego por eso te dicen que cuando ya lo abres o lo has utilizado, lo metas al refrigerador. ¿Por qué? Pues ustedes saben mejor que yo. ¿Por qué no? ¿Estamos de acuerdo? Una presión al vacío es abajo del cero absoluto. Este es el cero absoluto. Es una presión para presión atmosférica manométrica negativa, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Si es negativa, bueno, tengo que ver qué es lo que está pasando por ahí, ¿no? Es abajo del cero absoluto. Arriba del cual aquí, esa presión va a ser positiva, que ustedes ven valores positivos. ¿Cómo son los valores abajo de esta presión? Una es sistema internacional, otro es sistema métrico, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Pues nada. Ok. Ya mero terminamos, ¿eh? Aquí es importante saber que la relación entre la presión y la elevación, ¿verdad?, se lleva a cabo tomando en consideración lo siguiente. Fíjense muy bien. La diferencia de presión es directamente proporcional ¿a qué? A ver si lo pueden ver ahí. Déjenme hacerlo más grande, por favor. Al peso específico del líquido con el cambio de elevación. Exacto. Entonces, fíjense muy bien. Esta figurita nos muestra algo muy importante. Los niveles de referencia, ¿no? El inciso A, o la primera posibilidad es cuando mi referencia es el nivel bajo, ¿no? Este es nivel de referencia igual a 0. Entonces, si yo quiero saber a partir del nivel de referencia igual a 0, ¿qué es la base? La superficie del agua, pues yo tengo, o la altura de aquí a aquí, entonces es, de aquí hacia acá es un Z1 y de aquí a acá es un Z2. Z1 menos Z2, ¿qué me da? Una diferencia de alturas. Yo puedo hacerlo desde aquí, pero también puedo hacerlo, el nivel de referencia es el objeto de estudio, arriba del cual son positivos y abajo del cual son negativos. Las diferencias me dan igual, ¿o no?
Sí. Entonces yo puedo tomar este como nivel de referencia o este como nivel de referencia y el resultado me va a dar exactamente lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno. A ver, vamos a ver qué más. Ahorita les estoy tratando de explicar la teoría, después vamos a ver la práctica, ¿eh? Vamos a hacer algunos problemas por ahí. Este es un modelo, ¿verdad? Vamos a ver. No quiero entrar a problemas, déjenme ver a ver qué más podemos acordarnos para entrar a problemas cuando regresemos de vacaciones, ¿no? Aquí, la paradoja de Pascal. ¿Para qué me sirve la paradoja de Pascal? Fíjense muy bien. ¿Se fijan en la forma que tienen cada uno de los elementos que están considerados ahí? ¿O no? La forma. ¿Sí me estoy dando a entender? Y la delta de presión era peso específico por la altura. Depende de la forma del recipiente que contiene X fluido o no. O nada más depende de H. Sí, depende de la forma. ¿Mande? De la forma. Sí, depende de la forma. ¿Segura? Fíjate bien, aquí esta forma. Fíjense, esta forma que Solo de la... Ajá. Tú tienes aquí una especie de recipiente triangular, ¿verdad? Aquí tienes un rectángulo y luego tienes esta parte que es recta y luego tienes este otro recipiente, este otro que es diferente y este otro que es muy diferente. El nivel es H desde aquí hasta donde está el nivel de agua, por así decirlo. Si yo quiero saber la diferencia de presión que hay, basta con que yo multiplique el peso específico por la altura, independientemente de la forma que tenga el recipiente. Y eso me va a dar un delta P. No tiene que ver nada con la forma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí se van a recordar de eso o no? Sí, profe. Sí, no se les va a olvidar, ¿eh? Bueno, y ahí vamos a entrar a manómetros. Pero vamos a hacer primero problemas de acá. En donde apliquemos, ahí nos vamos a quedar, ¿eh? Ahí nos vamos a quedar. ¿Se acuerdan que vamos a iniciar el día 12 con este problema? Para que ustedes lo revisen. Con este problema. Con este problema. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Profe. Bueno, pues entonces ahí le vamos a dejar. Espero que se la pasen bien, que descansen. Muchas gracias, profe, igualmente. Sí, y yo trataré de ponerme ahí al tanto con sus trabajos que han entregado y todo lo demás para iniciar también el día 12, primero Dios, ¿sale? Estudien, vayan estudiando el capítulo 3 porque luego después se les junta mucho trabajo, entonces no lo dejen, vayan leyéndolo. Yo no les dejo, son 4 unidades o 5 y son aparentemente sencillas, pero sí a veces vamos a requerir más adelante del trabajo de ustedes. Entonces, para que vayan leyéndolo y más o menos vayan viendo. No les quiero, ¿cuándo es el segundo examen? ¿No se acuerdan? Bueno, después yo ahí les doy la programación y si no, el día 12 descansen, ¿no? El día 12 se los digo, ¿sale? Ok, profe. Gracias, profe.
Dale, pues cuídense mucho y primero Dios nos vemos el día 12, ¿no? Sí, profe, adiós. Adiós. Sí, profe. Hasta luego. Felices vacaciones. Igualmente ustedes todos. Bye.